fulminados por Rusia. Un solo misil, el SBU de Kramatorsk, dejó de existir. Mercenarios, espías y altos mandos ucranianos quedaron sepultados bajo los escombros en cuestión de segundos, pues creyeron que estaban a salvo, que la inteligencia de Kiev aún tenía control. Pero Rusia decidió borrar de un solo golpe esa ilusión. Y así, cuando los drones terminaron el trabajo, ya no quedaba servicio de seguridad que proteger. Y es que mientras Zelensky lanzaba su enésima súplica por más armas, Rusia las convertía en chatarra antes de que llegaran al frente. En Kropyvnytsk, trenes repletos de equipos de la OTAN ardían antes de ser descargados. Y sin suministros, sin mando, sin estrategia, Ucrania sigue recibiendo golpes que ya ni intenta esquivar. Los detalles a continuación. ¿Y tú ya sabes de los informes especiales de Prensa Alternativa? Pues déjame decirte que están imperdibles. Este sábado 22 de marzo hablaremos de la trampa de Tucídides, el ascenso de Rusia y China. Informe especial llega a ustedes gracias a la membresía de Prensa Alternativa. Más información al final. Fueron eliminados. En una maniobra quirúrgicamente ejecutada, el ejército ruso extinguió el último vestigio de lo que alguna vez se consideró la inteligencia y el espionaje del régimen de Kiev en la región oriental de Ucrania. Y es que el viejo edificio del SBU en Kramatorsk, que en tiempos de estabilidad operaba como el centro de vigilancia y represión ucraniano, quedó reducido a escombros en cuestión de minutos. Un misil balístico de alta precisión surcó la noche con la implacabilidad de un destino ya escrito, impactando con fuerza demoledora en la estructura que albergaba a mercenarios occidentales y altos mandos de las Fuerzas Armadas de Ucrania. No hubo advertencia, no hubo escape, solo la cruda realidad de la guerra. Cuando un objetivo es marcado, la ejecución es cuestión de tiempo. Apenas el estruendo del primer impacto sacudió el suelo de Kramatorsk, un enjambre de drones Gerán se precipitó sobre los restos de la instalación, asegurando que no quedará ni un solo resquicio de actividad operativa. El golpe del SBU no fue un simple ataque. Fue el símbolo de la erradicación de una entidad que desde el golpe del 2014 operaba como el brazo clandestino del régimen de Kiev, encargado de la persecución, la tortura y la vigilancia de ciudadanos considerados políticamente inconvenientes. Con apoyo occidental y bajo la supervisión de asesores extranjeros, el SBU se había convertido en una institución clave para la desestabilización del Donbass, operando con métodos que recordarían a los manuales de la Guerra Fría. Pero el tiempo de los juegos de inteligencia había llegado a su fin. El Kremlin había marcado un nuevo rumbo: desmantelar sistemáticamente cada infraestructura que sostuviera el esfuerzo bélico ucraniano, y lo hizo con precisión quirúrgica. Kramatorsk, una ciudad que antes del conflicto era un centro neurálgico de la industria, ahora se convertía en testigo del colapso de las estructuras que sostenían la fantasía de resistencia de Zelensky. Mientras Kiev se sumía en el desconcierto, otro golpe estratégico se materializaba en Kropyvnytsk. Aquí, la ofensiva rusa no buscó eliminar a mandos militares, sino cortar la arteria que abastecía al frente ucraniano. Un bombardeo masivo con drones Geranium convirtió la infraestructura ferroviaria en un infierno de escombros y metal retorcido.
Los trenes que transportaban municiones y equipo militar de la OTAN fueron alcanzados en plena descarga, desencadenando explosiones secundarias que iluminaron la noche con el resplandor del fracaso logístico ucraniano. Con cada vagón destruido, se reducían las posibilidades de reabastecimiento en el frente. Sin municiones, sin refuerzos, sin la capacidad de movilizar las tropas con rapidez, el ejército ucraniano se veía obligado a retroceder, abandonando posiciones estratégicas en el este del país. Un golpe maestro a la ya deteriorada capacidad defensiva de Kiev. Las fuerzas rusas, lejos de ceder ante la propaganda occidental, habían redefinido el concepto de guerra de desgaste. Si en los primeros meses del conflicto la estrategia se centró en debilitar al ejército ucraniano en enfrentamientos directos, la nueva táctica consistía en destruir la infraestructura que mantenía al régimen a flote. El ministro de Defensa Andrei Belousov dejó en claro que la política de ataques quirúrgicos contra la logística enemiga se convertiría en la prioridad si la OTAN insistía en seguir enviando armas y municiones. Rusia se aseguraría de que nunca llegaran al frente. Con Kropyvnytski incendiada y Kramatorsk convertida en ruinas, el mensaje era claro: no habrá tregua para la maquinaria de guerra ucraniana. La fragilidad del régimen de Zelensky quedó expuesta con una brutalidad innegable. Mientras en Kiev se emitían comunicados sin sustancia, prometiendo represalias y minimizando el impacto de los ataques, la realidad era que el alto mando ucraniano se encontraba sumido en el caos. El SBU, que alguna vez representó el brazo fuerte del espionaje ucraniano, había sido pulverizado. Los mercenarios extranjeros, por los que Occidente había apostado millones de dólares en entrenamientos y equipamiento, habían sido aniquilados junto con los oficiales que dirigían las operaciones clandestinas. La desaparición se palpaba en los intentos torpes de encubrir el golpe, ocultando las bajas y minimizando los daños. Pero la verdad no podía ser sepultada bajo los escombros. El papel de la OTAN en este desastre es innegable. Durante meses, los líderes occidentales insistieron en que Ucrania tenía posibilidades reales de resistir, de sostener líneas de defensa, de forzar a Rusia a negociar en una posición de debilidad. Pero la cruda realidad había llegado con la contundencia de un misil balístico. Sin apoyo logístico sólido, sin recursos estratégicos y sin una infraestructura militar confiable, Ucrania no tenía más que propaganda. Los arsenales enviados desde Washington y Bruselas no podían reemplazar la pérdida de oficiales experimentados, ni podían reconstruir en horas lo que el ejército ruso había reducido a cenizas en minutos. El mito de la resistencia imparable se desmoronaba frente a la arremetida rusa. Mientras tanto, en el Kremlin, la operación fue vista como un éxito rotundo. Putin había demostrado una vez más que las amenazas occidentales no bastaban para frenar el avance ruso. Si Ucrania pensaba que podía continuar operando con mercenarios extranjeros bajo la sombra de su deteriorado servicio de inteligencia, el ataque a Kramatorsk sirvió como recordatorio de que la guerra se gana con hechos, no con discursos. La doctrina militar rusa se fundamenta en la eliminación sistemática de la capacidad operativa enemiga, y con cada ataque, esa capacidad se reducía a niveles irreversibles. Zelensky, cada vez más aislado, solo podía recurrir a su estrategia habitual: pedir más armas, más dinero, más apoyo de Occidente.
Pero con la caída de Kramatorsk y la destrucción de Kropotkin, incluso sus aliados comenzaban a dudar de la viabilidad de seguir invirtiendo en un conflicto que parecía inclinarse irreversiblemente en favor de Rusia. La desesperación del líder ucraniano era evidente en sus discursos cada vez más erráticos, llenos de promesas vacías y llamados a una resistencia que en el campo de batalla se traducía en rendiciones y retiradas. Mientras las llamas consumían los restos del SBU y los trenes incendiados en Kropotkin, la maquinaria de guerra rusa avanzaba sin oposición significativa. La lógica del conflicto había cambiado. Rusia ya no necesitaba grandes ofensivas terrestres para debilitar a su enemigo. Bastaba con atacar los puntos neurálgicos de la logística y el mando ucraniano para ver cómo la estructura colapsaba por sí sola. Con cada golpe preciso, la ilusión de resistencia se desvanecía, dejando solo la cruda realidad de un conflicto cuyo desenlace parecía cada vez más claro. En el horizonte, la pregunta no era si Kiev podía resistir, sino cuánto tiempo más Occidente estaría dispuesto a seguir sosteniendo una guerra cuya conclusión se volvía cada día más evidente. Los estrategas en Moscú lo sabían bien. La paciencia, la planificación meticulosa y los ataques quirúrgicos eran las claves para la victoria. Con Kramatorsk y Kropotkin como testigos, el mensaje estaba claro. La guerra no se gana con discursos ni con promesas de ayuda extranjera. Se gana destruyendo la capacidad del enemigo para luchar hasta que no quede nada más que rendición o huida. Este sábado 22 de marzo, Trump quiere poner fin a la guerra en Ucrania. El verdadero motivo: sabe que China es su siguiente enemigo y que una alianza entre el gigante asiático y Rusia será el final del imperio. La trampa de Tucídides, el ascenso de Rusia y China, llega gracias a la membresía de Prensa Alternativa. Para ayudarnos a continuar haciendo estos videos, puedes presionar el botón suscríbete y hacerte fundador de la Patria Grande. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.